La llamada llegó a las 7:23 de la mañana de un martes, apenas 3 semanas antes de lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida. El tono agudo de mi teléfono cortó el silencio de mi departamento en la colonia Roma Norte, donde me encontraba sentada con las piernas cruzadas en mi pequeña mesa del comedor, bebiendo café y revisando reportes de Fénix Inmobiliaria. Mi imperio de 2 y 8 mil millones de pesos permanecía como el secreto mejor guardado del mundo, oculto incluso de mi propia familia. Paloma, necesitamos hablar. La voz de mi padre en el otro extremo de la línea sonaba cortante, formal, el tono que reservaba para negociaciones corporativas, no para asuntos familiares. Ven a la casa ahora mismo. Me quedé inmóvil con la taza a medio camino hacia mis labios. Papá nunca hablaba así a menos que ya hubiera tomado una decisión. El tipo de decisión donde todos habían sido consultados excepto yo. Mi estómago se contrajo. 20 minutos después, me estacioné en el acceso de la casa familiar en las lomas de Chapultepec. La vista de ella, los setos perfectamente recortados, el Mercedes negro reluciente en el garaje, la misma aldaba de bronce en la puerta que solía temer escuchar cerrarse detrás de mí. Despertó un cóctel de nostalgia y desasosiego. Adentro el aire se sentía frío a pesar del calor del verano mexicano. Mamá estaba sentada rígida en el sofá de piel, con los labios tan apretados que casi desaparecían. Papá permanecía de pie junto a la chimenea como si estuviera dirigiéndose a una junta directiva, con una mano metida en el bolsillo. Camila, mi hermana menor, estaba recostada descuidadamente en el sillón, con el teléfono en la mano, luciendo esa sonrisa burlona que había perfeccionado desde la preparatoria. Siéntate, Paloma, ordenó papá sin mirarme a los ojos. Permanecí de pie. ¿De qué se trata esto? La voz de mamá se alzó, cortante como el cristal. Tu boda. Mi corazón se sobresaltó. ¿Qué pasa con ella? Hemos tomado una decisión, dijo fríamente. Mantuve mi expresión neutral, aunque mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de decisión? Papá se volvió para enfrentarme, con la mandíbula tensa. No vamos a pagar más por este circo. Las palabras me golpearon como una bofetada. Disculpa, ¿me escuchaste? Se cruzó de brazos. 75,000 pesos por un solo día. El lugar, las flores, el fotógrafo, todo es excesivo. Pensé que habíamos acordado el presupuesto hace meses, dije en voz baja. Camila finalmente levantó la vista de su teléfono, sonriendo con malicia. Sí, bueno. Eso fue antes de que nos diéramos cuenta de cuánto dinero estabas desperdiciando en estupideces. ¿Cómo qué? La voz de mamá destilaba desdén. Como ese vestido. 4,000 pesos por algo que te pondrás una vez. Y esos centros de mesa. ¿Quién necesita cristal y hoja de oro en una boda? Respiré profundo para tranquilizarme. He estado planeando esto durante 8 meses. Rodrigo y yo. Rodrigo, papá hizo una mueca de desprecio. Ese es otro problema. Trabaja en una organización sin fines de lucro. ¿Qué clase de futuro es ese? Sin ambición, sin ingresos reales. Es un buen hombre. Lo bueno no paga las cuentas, replicó mamá secamente. Tal vez esto es una señal de que deberías reconsiderar todo el asunto. Mi pecho se apretó. Quieren que cancele mi boda. Queremos que seas realista, dijo papá sin alterarse. Encuentra a alguien que pueda costear el estilo de vida que pareces esperar. Alguien con futuro. Camila resopló. Sí, porque vivir en ese departamentito y manejar un Honda de 10 años realmente grita altas expectativas. Sus palabras se cerraron sobre mí como una prensa. La desaprobación severa de papá, el juicio frío de mamá, el desprecio divertido de Camila. Era como estar en un juicio sin defensa. Esta gente me había criado. Supuestamente me amaba, y ahora estaban desmantelando el día más importante de mi vida como si fuera una propuesta de negocio fallida. Entonces, logré decir, con la voz temblorosa pero firme, ¿qué exactamente me están diciendo? Papá caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta. Ya llamé al lugar, cancelé todo. Los depósitos se perdieron, pero al menos no estamos tirando la cantidad completa. Mi estómago se desplomó. Cancelaste mi lugar de bodas. Nuestro nombre estaba en los contratos, dijo mamá como si fuera lo más natural del mundo. Legalmente, teníamos todo el derecho. El catering también, añadió Camila con falsa utilidad. Y el fotógrafo. Ah, y la florería. Los miré fijamente, la incredulidad cuajándose en furia. Cancelaron toda mi boda, sin siquiera decirme. Te lo estamos diciendo ahora, dijo papá. Considéralo un favor. Nos lo agradecerás después, cuando encuentres a alguien más apropiado.
Alguien que pueda costearte. La habitación se inclinó, girando con traición. 8 meses de planeación. El vestido del que me había enamorado. El fotógrafo que habíamos buscado tanto tiempo para encontrar. Las flores que me recordaban al jardín de mi abuela. Todo arrancado con una sola decisión arrogante. No puedo creer que hicieran esto, susurré. Créelo, dijo papá fríamente. Y la próxima vez, piensa antes de planear algo tan lejos de tus posibilidades. Escaneé sus rostros una última vez. Papá, el calculador banquero de inversión. Orgulloso de su poder para dictar. Mamá, perfeccionada en su papel de juez y jurado. Su expresión aguda con desdén. Camila, presumida y entretenida. Disfrutando mi humillación. Entendido, dije finalmente. La palabra cayó como una piedra en el silencio. Habían esperado lágrimas, súplicas, tal vez hasta una pelea desesperada. En lugar de eso, no les di nada. Bien, dijo papá, claramente satisfecho. Ahora puedes concentrarte en encontrar a alguien más apropiado. Alguien que no avergüenza a la familia. Sí, hizo eco mamá. Alguien con el futuro correcto. Me dirigí hacia la puerta. Paloma, gritó Camila. La burla mezclada con un toque de inquietud. No seas dramática con esto. Es por tu propio bien. Me detuve, con la mano en la perilla. Mi voz salió firme, deliberada. No estoy siendo dramática, estoy siendo práctica. Y salí. El viaje de regreso a mi departamento se sintió como un sueño febril. El mundo afuera se veía igual, las mismas calles, el mismo tráfico, pero dentro de mí, algo había cambiado. No solo estaba humillada, estaba cortada. A los 24 años, con un MBA del Tecnológico de Monterrey y un imperio secreto valorado en miles de millones, mi familia acababa de cancelar mi boda porque pensaban que no podía costearla. La ironía era casi risible, casi, pero mientras el skyline de la Ciudad de México se difuminaba a través de mi parabrisas, un pensamiento se presionó fuerte contra mi pecho. Habían cruzado una línea que nunca podrían descruzar. Manejé en silencio, con las manos aferradas al volante, la luz temprana de la mañana bañando la ciudad en oro pálido. Mi pecho aún se sentía apretado, mi mente haciendo eco con las palabras que me habían arrojado como cuchillos. Lo bueno no paga las cuentas. Alguien que pueda costearte, considéralo un favor. Casi me reí de lo absurdo. Pensaban que Rodrigo era el problema. Pensaban que el dinero era el problema. Si supieran, la verdad era que Rodrigo no era quien no tenía futuro. Yo no era la que vivía más allá de sus posibilidades. Durante 4 años, había estado viviendo 2 vidas. La hija hermosa, la graduada en apuros con el Honda viejo, y la arquitecta silenciosa de un imperio de 2.008.000 millones de pesos. Fénix Inmobiliaria, mi imperio, mi secreto. Lo construí ladrillo por ladrillo, comenzando a los 20 años, cuando la mayoría de mis compañeros todavía llegaban tambaleándose a casa desde las fiestas universitarias. Había sido la chica callada encorvada sobre una laptop, programando hasta que me ardían los ojos. Convertí esas líneas de código nocturnas en una startup tecnológica, que para sorpresa de todos, incluyendo la mía, se vendió por 12 millones de pesos, antes de que tuviera la edad legal para brindar por el trato con champán. Vertí cada peso de esa venta en bienes raíces. Una propiedad modesta se convirtió en 2. Luego 5, luego 17 propiedades de lujo que abarcaban 3 estados. Y en el centro de todo, se alzaba la joya de la corona. La Hacienda Bellavista, la misma hacienda donde se suponía que tendría lugar mi boda. Había caminado por esos pasillos 1000 veces, no como huésped, sino como su dueña. Conocía cada columna de cantera, cada lámpara importada de Europa, cada sendero de jardín cuidadosamente diseñado que daba al lago. Mis padres no tenían idea de que su hija era propietaria del lugar de bodas más exclusivo de la ciudad, y había querido que fuera así, durante años. Les permití creer que estaba luchando, que apenas mantenía las cosas en orden en un departamento estrecho. Era más fácil que explicar la verdad, que trabajaba 18 horas al día, que negociaba contratos por cientos de millones, mientras ellos asumían que me estaba encontrando a mí misma. Más fácil que invitar su juicio, su codicia, sus inevitables intentos de controlar lo que había construido. Pero ahora, mientras sus palabras se repetían en mi mente, sentí la punzada más aguda que nunca. No solo estaba herida, estaba humillada, traicionada por las mismas personas que se suponía debían protegerme. Me estacioné en el garaje subterráneo de mi complejo de departamentos, y me quedé sentada en el auto por un largo momento,
mirando el volante. Mi reflejo me devolvió la mirada en el cristal oscuro del espejo retrovisor. Piel pálida, ojos cansados, mandíbula apretada con furia contenida. 60 segundos. Me permití exactamente 60 segundos para romperme. Las lágrimas brotaron, derramándose calientes por mis mejillas. Presioné el talón de mi mano contra mi boca, para ahogar el sollozo que se abría paso por mi garganta. Mi boda, el sueño que Rodrigo y yo habíamos tejido juntos, había sido destrozada por las personas que foolishamente había pensado que algún día podrían celebrar mi felicidad. El dolor llegó en olas. Primero el shock, luego la ira, después un dolor crudo de añoranza. Quería que me amaran, que creyeran en mí, que me vieran por quien era, no por quien pensaban que debería ser. Los 60 segundos terminaron. Inhalé profundamente, parpadeé para contener las lágrimas, y forcé mis manos a estar firmes de nuevo. Si mi familia había declarado la guerra a mi vida, entonces yo contraatacaría, pero no con súplicas o lágrimas, sino con estrategia. Subí las escaleras a mi departamento, cada paso haciendo eco como una cuenta regresiva. Adentro el espacio se sentía más pequeño de lo usual, el silencio presionando sobre mí. La voz de Rodrigo flotó por mi mente, su risa, su optimismo, su fe fácil en las personas. No tenía idea de lo que acababa de pasar. Probablemente estaba sentado en su escritorio en la oficina de la organización sin fines de lucro, alegremente inconsciente de que mi familia había detonado la boda que habíamos pasado 8 meses construyendo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de él iluminó la pantalla. Hola amor, acabo de confirmar el conteo final con el catering. 127 invitados. No puedo esperar a casarme contigo en 3 semanas. La vista de esto me destrozó de nuevo. Él estaba tan emocionado, tan listo para nuestro futuro, mientras yo estaba aquí parada con todo en ruinas. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla. Debería decirle, debería romper su corazón con la verdad de que sus futuros suegros habían jalado la alfombra de debajo de nosotros. Todavía no así. Había otras llamadas que necesitaba hacer primero. Desplacé hasta el número que había memorizado, pero rara vez usaba. Mi asistente, Patricio, cuando contestó, su voz era calmada, profesional, la única ancla en mi tormenta giratoria. Señorita, es Paloma, dije, deslizándome sin esfuerzo a mi otra vida. Necesito que saques los contratos de Bellavista inmediatamente. La Hacienda Bellavista, su lugar de bodas. Sí. Revisa las cláusulas de cancelación para depósitos. Circunstancias inusuales. Hubo una pausa. Paloma, está todo bien, todo está bien, solo necesito entender nuestras opciones. Tendré todo listo en 1 hora. Gracias. Terminé la llamada e inmediatamente marqué otro número. David, mi jefe legal. Su voz profunda contestó con una mezcla de preocupación y prontitud. Es Paloma. Escenario hipotético. Si alguien cancelara una reservación en uno de nuestros lugares usando autorización falsa, ¿cuál es nuestro recurso? Eso sería fraude, dijo instantáneamente. Posibles cargos criminales más daños civiles. ¿Por qué preguntas? Solo verificando nuestras protecciones. ¿Podrías enviarme los estatutos por escrito? Por supuesto, Paloma. Estamos enfrentando un desafío, nada así, solo siendo minuciosa. Colgamos. La habitación volvió a caer en silencio. Por primera vez desde salir de la casa de mis padres, me permití una pequeña sonrisa amarga. Mi familia pensaba que me habían destruido. Pensaban que era impotente, ingenua, dependiente de ellos para cada peso, pero no tenían idea en cuyo terreno acababan de pisar. A través de la ventana, podía ver la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. En algún lugar ahí afuera, la Hacienda Bellavista brillaba bajo el sol, preparándose para eventos que hospedaba semana tras semana. Mi hacienda, mi reino, mi arma, querían jugar juegos con mi vida. Entonces que lo hicieran. No tenían idea de qué tormenta acababan de desatar. La mañana siguiente, la luz del sol se filtró débilmente a través de las persianas de mi departamento, mientras revisaba reportes de propiedades extendidos sobre la mesa. Los números me tranquilizaban. Eran el único lenguaje que nunca traicionaba. Proyecciones de ingresos, tasas de ocupación, crecimiento trimestral. Todo me recordaba que vivía en un mundo de hechos y control, no de los caprichos cambiantes de mi familia. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté con precaución. ¿Bueno? Paloma, ¿qué demonios está pasando? La voz de papá rugió tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Buenos días para ti también, dije con calma.
tomando un sorbo deliberado de mi café. El lugar me acaba de llamar. Se niegan a devolver nuestros depósitos. 75,000 pesos. Dijeron que la dueña personalmente canceló nuestro reembolso. Dijeron que la familia Herrera no va a recibir ni un peso de vuelta. ¿Qué hiciste? Me recosté en mi silla, viendo un rayo de luz danzar sobre la superficie pulida. Eso es interesante. Interesante. Paloma, esto no es un juego. ¿Los llamaste? ¿Causaste algún tipo de escena? No causé una escena, papá. Entonces, ¿por qué están diciendo que la dueña dio órdenes directas? ¿Por qué afirman que la decisión es final? Su voz se quebró con pánico, un sonido que nunca había escuchado de él. ¿Qué demonios les dijiste? Dejé que el silencio se extendiera, saboreando la inversión. Por una vez, él estaba luchando por respuestas mientras yo tenía todas las cartas. A través de la ventana de mi oficina, el skyline brillaba. A la distancia, si me inclinaba lo suficiente, apenas podía distinguir el contorno de la hacienda Bellavista, su lago pristino destellando como un espejo. No les dije nada que no supieran ya, dije uniformemente. Esa no es una respuesta, Paloma. Su furia se inclinaba hacia la desesperación. Necesitas arreglar esto ahora mismo. Llámalos de vuelta y aclara esto. No creo que pueda hacer eso. ¿Qué quieres decir con que no puedes? La decisión de la dueña es final. Un latido de silencio. Luego su voz aguda con sospecha. Paloma, ¿cómo sabes qué decidió la dueña? Giré mi café lentamente, dejando que los segundos se arrastraran. Suerte al adivinar. Esto no es divertido, rugió. Siquiera entiendes cuánto son 75,000 pesos. Casi me reí. Mi padre, el hombre que se jactaba de operaciones de 7 cifras, estaba entrando en pánico por una suma que mi empresa ganaba en el tiempo que tomaba preparar esta taza de café. Probablemente no sea tanto para la dueña, dije suavemente. Me imagino que ganan eso en unos 6 minutos. Paloma, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podrías saber eso? Su voz se cortó súbitamente. Escuché la inhalación aguda, como un hombre dándose cuenta de que había pisado hielo delgado. Papá, lo incité. El silencio se extendió. Finalmente, en un tono más callado. Paloma, ¿cuál es el nombre de la empresa que posee la hacienda Bellavista? ¿Por qué preguntas? Solo dime. Fénix Inmobiliaria. Otro silencio, este más pesado. Prácticamente podía escuchar su mente corriendo, conectando puntos que nunca se había atrevido a considerar. Paloma, susurró. ¿Cuál es tu apellido? Legalmente aún Herrera, respondí. Profesionalmente, uso Paloma Fénix. El teléfono se quedó tan silencioso que pensé que había colgado. Luego débilmente, lo escuché. Dios mío, Dios mío. Su voz se quebró como cristal. ¿Papá? En el fondo la voz de mamá se alzó, alarmada. Ricardo, ¿qué pasa? Es ella, tartamudeó. Rebeca, es ella. Paloma es Paloma Fénix. ¿De qué estás hablando? Demandó mamá. Nuestra hija. Nuestra Paloma es Paloma Fénix, la empresaria, la que compró Plaza Insurgentes, la que posee la mitad de los lugares en la ciudad. Esa es nuestra Paloma. Un jadeo. Luego la voz de mamá, distante pero temblorosa. No, eso es imposible. Esa es Paloma. Sí, mamá, dije en el silencio. Soy yo. El teléfono tembló con estática, voces superponiéndose. Luego papá regresó, su tono inestable, despojado de arrogancia. Paloma, cariño. Ha habido un malentendido. ¿Lo ha habido? Sí, un enorme malentendido. No teníamos idea de que fueras tan exitosa. ¿Por qué no nos dijiste? Nunca preguntaron. Pero pensamos. Nos dejaste asumir. Asumieron que era un fracaso. No un fracaso. No un fracaso. Tartamudeó papá. Solo luchando como la mayoría de las personas de tu edad. La mayoría de las personas de mi edad no poseen 2 y 8,000 millones de pesos en activos. Escuché algo estrellarse en el fondo. Probablemente un vaso que se le cayó a mamá de la mano. La voz de Camila se alzó débilmente, aguda y atónita. Espera, espera. ¿Eres rica? Rica. ¿Rica? Cómoda. Corregí fríamente. El caos del otro lado era casi cómico. Durante años, se habían burlado de mi auto viejo, mi departamento pequeño, mi vida sin rumbo. Ahora, confrontados con la verdad, se revolvían como ratas en una inundación, tratando de reescribir sus papeles en mi historia. La voz de papá regresó, frágil pero urgente. Paloma, escúchame cuidadosamente. Podemos arreglar esto. Podemos llamar al lugar de vuelta. ¿Toda la boda? ¿El lugar que ya cancelaste? Sí. Pero podemos reinstalar todo. Toda la boda. ¿Con qué dinero? Pregunté. Con
Con el tuyo, por supuesto, ahora que sabemos. Lo corté, mi voz baja pero cortante. Dijiste que necesitaba encontrar a alguien que pudiera costearme, que Rodrigo no era suficientemente bueno, que estaba alcanzando más allá de mis posibilidades. ¿Qué cambió? Hubo una larga pausa, luego la voz de mamá, débil pero suplicante. Ahora sabemos que puedes costearte a ti misma. Me paré y caminé hacia mi ventana. Afuera, la ciudad pulsaba con vida, pero todo lo que veía era la hacienda Bellavista, brillando en la distancia. Mi hacienda, mi arma, mi verdad. Su desesperación llenó el silencio. La mía era la única voz calmada en la tormenta. Entonces acaban de admitirlo, dije suavemente. No les importo yo, les importa el dinero, y estaban equivocados sobre todo. El silencio en la línea se extendió tanto que podía escuchar el zumbido débil de mi propio refrigerador en el fondo. Luego por fin, la voz de mamá regresó, una dulzura quebradiza cubriendo cada sílaba. Paloma, cariño, comenzó, el tono helado de ayer reemplazado por calidez almibarada. No quisimos decir las cosas que dijimos, solo no entendíamos. Si hubiéramos sabido, cerré los ojos, dejando que su voz me lavara. Si hubiéramos sabido, siempre condicional, siempre atado a información, a apariencias, a valor medido en moneda. Camila súbitamente irrumpió, su voz más alta de lo usual, temblando entre asombro y codicia. Entonces espera, ¿realmente eres como multimillonaria? ¿La Paloma Fénix? Dios mío, ¿por qué no dijiste nada? Quiero decir, no habría hecho esos chistes si hubiera sabido. Casi me reí. Entonces tu amabilidad tiene un precio ahora. No es lo que quise decir. Se quebró, luego se suavizó rápidamente. Solo quiero decir que podríamos haberte celebrado apropiadamente. Quiero decir, eres increíble, hermana, increíble, como legendaria. La gente te adora en línea. ¿Sabes cuántos influencers matarían por ser fotografiados en la hacienda Bellavista? Y tú la posees. Sus palabras destinadas a halagar, cortaron más profundo que la burla. Ni siquiera se daba cuenta de que estaba confirmando mi peor temor. Su afecto era transaccional, dado solo cuando la ganancia era posible. Papá finalmente habló, su voz calmada pero calculada, la forma en que sonaba cuando negociaba contratos. Paloma, seamos razonables. Las familias pelean, se dicen palabras duras, pero al final, la familia es familia. Podemos poner esto atrás. ¿Atrás? Mi voz se agudizó. Cancelaste mi boda sin preguntar, sin decirme. Me humillaste, despediste a Rodrigo, me redujiste a alguna inversión fallida. Y ahora que sabes que puedo financiar toda la cosa yo misma, súbitamente todo es la familia. Es familia. Estás retorciendo esto, dijo papá agudamente, luego suavizándose. Cariño, estábamos tratando de protegerte. A Rodrigo. Bueno, debes admitir que no viene del dinero. No puede proveerte. Pensamos que dependías de nosotros, y no queríamos verte atrapada. ¿Atrapada? Repetí, mi voz alzándose a pesar de mí misma. ¿Te escuchas? Pensaron que podían controlarme. De eso se ha tratado siempre esto. Control. El silencio pesado, sofocante. Me volví hacia la ventana, mi reflejo mirándome de vuelta, ojos firmes, mandíbula apretada, una mujer desgarrada entre furia y dolor. Durante años había anhelado su aprobación, confundiéndola con amor. Ahora, parada en las secuelas de su traición, lo veía claramente. La aprobación era solo otra correa. Paloma, mamá trató de nuevo, su voz suave ahora, persuasiva. Querida, estamos orgullosos de ti, verdaderamente, mira lo que has logrado. Eres extraordinaria. Todas esas noches largas en tu cuarto escribiendo, pensamos que estabas perdiendo el tiempo. Estábamos equivocados. Lo vemos ahora, solo queremos ser parte de tu éxito. Compartirlo contigo. Compartirlo, eché amargamente. Camila saltó rápidamente. Sí, como imagínate los titulares. La boda de la familia Herrera en la hacienda BELLABISTA. Sería icónico. Seríamos la comidilla de la ciudad. Todos nos envidiarían. Sentí algo dentro de mí romperse. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo. No amor. No remordimiento. Solo envidia, codicia, imagen. Dejé que el silencio se extendiera hasta que se inquietaron. Luego, con calma deliberada, dije las palabras que no había planeado hasta que se formaron solas. No están invitados. El caos explotó instantáneamente. ¿Qué? Chilló Camila. No puedes desinvitar a tu propia familia. Paloma, no seas ridícula. Siseó mamá. Somos tus padres. Exactamente. Rugió papá. Esto es asunto de familia.
No puedes excluirnos de tu boda. Mírame, dije suavemente. Casi podía escuchar sus caras atónitas a través del teléfono. No lo dices en serio, dijo papá finalmente, su voz endureciéndose de nuevo. Solo estás enojada. Te arrepentirás. No, dije. De lo que me arrepiento es de creer que un día podrían verme por quien soy, no por lo que podría darles. Ayer llamaron a Rodrigo inútil. Me dijeron que encontrara a alguien que pudiera costearme. Hoy se están tropezando para disculparse, porque descubrieron que no necesito a nadie para costearme. Eso no es amor. Eso es oportunismo. Paloma, mamá comenzó, su voz tambaleándose ahora, lágrimas filtrándose, pero la corté. Quiero que realmente piensen en esto. Si aún estuviera manejando mi Honda viejo, viviendo en mi departamento pequeño, y dependiendo del salario sin fines de lucro de Rodrigo, me estarían llamando ahora para disculparse, estarían rogando reinstalar la boda. El silencio en la línea era ensordecedor. ¿Lo harían? Presioné. La respiración de papá era pesada. Habríamos querido lo mejor para ti, y a sus ojos, lo mejor para mí era humillación y abandono. Dije gracias por aclarar. Paloma, la voz de Camila se quebró, casi suplicando ahora. Vamos, no lo dices en serio. Somos hermanas, peleamos, decimos cosas, pero somos sangre. La sangre importa. Dejé que sus palabras colgaran, mi corazón doliéndose aún cuando mi resolución se solidificó. La sangre importa. Estuve de acuerdo, pero la lealtad importa más, y me han mostrado dónde está la suya. La línea se quedó en silencio de nuevo. Esta vez, nadie se apresuró a llenarlo. Tragué saliva con dificultad, un nudo quemándome en la garganta, y me forcé a respirar firmemente. La boda sucederá exactamente como estaba planeada, pero no con ustedes ahí, ninguno de ustedes. Paloma, mamá susurró, el sonido frágil, roto. Por favor, tengo que irme, dije mi voz final. Adiós, y terminé la llamada. El silencio de mi departamento rugió más fuerte que sus voces. Jamás lo habían hecho. Puse el teléfono abajo, mis manos temblando ligeramente, y miré por la ventana. Por primera vez en mi vida, les había dado la espalda, pero aun cuando la ira corrió por mis venas, algo más suave dolió debajo. El amor de una hija que se rehusaba a morir completamente, sin importar qué tan envenenado se hubiera vuelto, y me odié por ello. Esa tarde, no podía concentrarme. Los números en mis reportes se difuminaron en líneas sin sentido. Las luces de la ciudad afuera de mi ventana parpadeaban como pensamientos inquietos que no podía domar. Las voces de mi familia aún resonaban en mis oídos, pero más fuerte que sus acusaciones, era el mensaje de Rodrigo de esa mañana temprano. Su alegría, su inocencia, su creencia de que en 3 semanas estaríamos parados tomados de la mano en el altar. ¿Cómo podía decirle todo sin romper esa luz en sus ojos? Cuando su nombre finalmente iluminó mi teléfono, Rodrigo llamando, dudé antes de contestar. Hola, amor. Su voz llegó cálida, familiar, una calma que no merecía. Tu papá acaba de llamarme. Sonaba alterado. ¿Está todo bien? Dijo que había algún tipo de emergencia familiar sobre la boda. Mi pecho se apretó. Por supuesto que papá se comunicaría, tratando de reescribir la narrativa antes de que yo pudiera. Rodrigo, ¿puedes venir esta noche? Por supuesto. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. Te explicaré cuando llegues aquí. Menos de 1 hora después, estaba en mi puerta, su corbata aflojada, el cabello revuelto por pasarse la mano. La vista de él, sólido, estable, casi me quebró. Lo jalé adentro, y por un largo momento solo me aferré, respirando la fuerza silenciosa de él. Se inclinó ligeramente hacia atrás, escrutando mi cara. Paloma, ¿qué está pasando? Tu papá prácticamente me gritaba por teléfono. ¿Debería estar preocupado? Lo conduje al sofá. Mis manos temblaron ligeramente, mientras tomé las suyas. Rodrigo, hay algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Algo que he mantenido de ti. De todos. Frunció el ceño, la preocupación profundizándose. Me estás asustando. Respiré preparándome. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Cómo te dije que estaba trabajando a través de algunos cambios de carrera? Averiguando las cosas. Sí, y no me importó. Amo que fueras apasionada, aunque aún estuvieras decidiendo dónde aterrizar. Una risa amarga se me escapó. No estaba averiguando las cosas, me estaba escondiendo. Rodrigo, soy dueña de Fénix Inmobiliaria, parpadeó con fusión centelleando. Espera. ¿Qué? Soy la fundadora, la dueña. Comenzó con una propiedad. Ahora son 17 lugares de lujo, a través de 3 estados. La Hacienda Bellavista, nuestro lugar, es mío. Se quedó mirando,
su boca ligeramente abierta. ¿Me estás diciendo que eres Paloma Fénix? ¿La Paloma Fénix? ¿La que leo en artículos de negocios? ¿La mujer que Forbes sigue llamando un prodigio? Sí, soltó mis manos, recostándose como si el sofá fuera lo único que lo mantuviera en pie. Su cara recorrió incredulidad, asombro y algo como traición. Y nunca me dijiste. Tragué saliva con dificultad. Estaba aterrorizada de que me miraras diferente, de que vieras signos de peso en lugar de a mí, de que amaras el imperio en lugar de la mujer. Sus ojos se suavizaron, aunque su voz se quebró. Paloma, ¿realmente piensas tan poco de mí? No. Sacudí mi cabeza ferozmente. No eres tú, son ellos. Mi familia solo ha valorado a las personas por lo que pueden proveer. No quería que eso fuéramos nosotros. Quería saber que me amabas, solo a mí, sin el brillo, sin el peso de todo eso. Se inclinó hacia adelante de nuevo, atrapando mis manos temblorosas. Paloma, te amo. A la mujer que se queda dormida a la mitad de las películas, que llora cuando ve perros callejeros, que insiste en hacer hot cakes los domingos, aunque siempre se quemen. Esa es la persona de la que me enamoré, no los miles de millones, no los lugares, tú. Las lágrimas nublaron mi visión, sus palabras cortaron más profundo que cualquier cosa que mi familia hubiera hablado, porque eran reales, puras. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Entonces deberías saber, mi familia canceló la boda, llamaron al lugar, al catering, todo. Me dijeron que Rodrigo no era suficientemente bueno, que estaba desperdiciando dinero que ni siquiera tenía. Destruyeron todo porque pensaron que no podía costearlo. Se puso rígido. ¿Qué hicieron qué? Cancelaron todo, susurré, a mis espaldas. Y cuando descubrieron quién soy realmente, súbitamente todo fueron disculpas, sonrisas falsas, súplicas desesperadas para ser invitados de nuevo. Su mandíbula se tensó, ira ardiendo en sus ojos. Cancelaron nuestra boda porque pensaron que eras pobre. ¿Y ahora quieren regresar porque eres rica? Exactamente. Por un momento, estuvo en silencio, furia irradiando de él en olas. Luego sacudió su cabeza, incrédulo. Eso no es solo cruel, Paloma. Es repugnante. Me reí a través de las lágrimas. Deberías haberlos escuchado. Un día soy una decepción. Al siguiente soy una leyenda. Y todo lo que cambió fue su conocimiento de mi cuenta bancaria. Rodrigo tomó mi cara en sus manos. Su voz feroz pero tierna. Escúchame. No los necesitamos. Nunca los necesitamos. Has construido tu vida de la nada, Paloma. Y construiremos la nuestra de la misma manera. Juntos. Sin su veneno. Presioné mi frente contra la suya. El dolor en mi pecho aflojándose por fin. Pero siguen siendo mi familia. Susurré. Y parte de mí aún los quería ahí para aplaudir cuando caminara por el pasillo, para decir que estaban orgullosos. Su pulgar cepilló una lágrima de mi mejilla. Querer eso no te hace débil, te hace humana. Pero Paloma, el amor no es amor si tiene condiciones, y te han mostrado que el de ellos las tiene. Cerré los ojos, dejando que sus palabras se asentaran en las grietas de mi corazón. Por primera vez desde la llamada de esa mañana, me sentí estable de nuevo. Amada no por lo que había construido, sino por quién era cuando lo despojaba todo. Entonces lo haremos a nuestra manera, dije silenciosamente. Nos casaremos en la hacienda Bellavista, bailaremos bajo las luces, y será perfecto sin ellos. Rodrigo sonrió débilmente, aunque sus ojos aún ardían. No necesito a nadie más ahí, solo a ti. Lo besé suavemente, probando sal de mis propias lágrimas. En ese momento, supe que sin importar qué batallas vinieran, este hombre era mi hogar. Pero aun cuando sentí esa certeza, asentarse en mi pecho como una piedra cálida, mi teléfono comenzó a vibrar en la mesa de centro. El nombre de Camila parpadeaba en la pantalla. ¿Quieres contestar?, preguntó Rodrigo, notando mi mirada. Sacudí mi cabeza. No esta noche es nuestro. Pero el teléfono siguió vibrando, una llamada perdida, luego otra, y otra. Están desesperados, murmuré, viendo el nombre de papá aparecer ahora. Déjalos estar desesperados, dijo Rodrigo, su voz más dura de lo que lo había escuchado nunca. Después de lo que hicieron, merecen sufrir un poco. Puse el teléfono en silencio y lo volteé boca abajo. Tienes razón, que esperen. Nos quedamos sentados en el silencio,
la realidad de nuestra nueva situación asentándose alrededor de nosotros como polvo después de una explosión. Ya no éramos solo una pareja planeando una boda. Éramos dos personas que habían elegido el uno al otro por encima de la familia, por encima de la tradición, por encima de las expectativas de todos los demás. ¿Sabes qué?, dijo Rodrigo después de un largo momento. Estoy contento de que haya pasado. Lo miré, sorprendida. ¿Contento? No contento de que te lastimaran, se apresuró a aclarar, pero contento de que finalmente veas lo que yo he visto durante años, que no necesitas su aprobación, que eres increíble tal como eres. Con o sin ellos. Sus palabras me golpearon como una revelación. Durante tanto tiempo, había estado viviendo dividida, manteniendo mi éxito en secreto, porque tenía miedo de que cambiara todo. Pero Rodrigo tenía razón. El cambio había llegado de todos modos. No de mi éxito, sino de su traición. Cuando nos casemos, dije lentamente, quiero que todo el mundo sepa quién soy. No más secretos, no más esconderme. Paloma Fénix, dueña de Fénix Inmobiliaria, casándose con el hombre que ama en su propia hacienda. Los ojos de Rodrigo se iluminaron con una mezcla de orgullo y amor. ¿Estás segura? Una vez que salgas, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Mi voz sonó más fuerte de lo que se había escuchado en días. Ya no tengo nada que ocultar, y definitivamente no tengo nada que avergonzarme. Rodrigo me atrajo hacia él, y me acurruqué en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Por primera vez en años, me sentí completa, no la hija que se escondía de la decepción familiar, no la empresaria que fingía luchar, sino simplemente Paloma, la mujer que había construido un imperio, y encontrado al hombre que la amaba a pesar de él, no por él. Mi teléfono siguió vibrando ocasionalmente en la mesa, cada zumbido un recordatorio de la tormenta que había desatado. Pero por ahora, en la seguridad de los brazos de Rodrigo, la tormenta parecía muy lejana. ¿Crees que alguna vez se disculparán realmente?, pregunté después de un rato. Rodrigo fue silencioso por un momento, considerando. Creo que se disculparán, dijo finalmente. Pero creo que será porque quieren algo, no porque realmente lamenten lo que hicieron. Sus palabras resonaron con una verdad que había estado evitando. Conocía a mi familia, conocía sus patrones, sus motivaciones, y sabía que tenía razón. Entonces supongo que la pregunta es, dije levantando mi cabeza para mirarlo, ¿qué pasa cuando lo hagan? Sus ojos se encontraron con los míos, firmes y seguros. Entonces los escuchas si quieres, pero recuerdas lo que me dijiste hace unos minutos, que el amor no debería tener condiciones, y decides si están ofreciendo amor real, o solo otra transacción. Asentí, sintiendo algo asentarse en mi pecho, una resolución que no había estado ahí antes. No importaba lo que mi familia dijera, o hiciera ahora, tenía mi respuesta, tenía mi norte verdadero, y por primera vez en días, eso se sintió como suficiente. Esa noche, después de que Rodrigo se fuera, me senté en mi escritorio y saqué una hoja de papel. Las palabras vinieron lenta y deliberadamente, cada línea cargada con años de dolor, y finalmente liberación. No era una carta para mi familia, era para mí, un manifiesto de quién era ahora, y quién había decidido ser. Una mujer que no pediría perdón por su éxito, una mujer que no se escondería de su poder, una mujer que elegiría el amor por encima del miedo, la verdad por encima de la comodidad, y la autenticidad por encima de la aprobación. Cuando terminé de escribir, doblé el papel cuidadosamente, y lo puse en el cajón de mi escritorio. Un día, tal vez, se lo mostraría a alguien, pero por ahora, era suficiente que existiera. Una promesa que me había hecho a mí misma en el silencio de mi departamento, mientras la ciudad dormía afuera de mis ventanas. Mañana, comenzaría a planear mi boda de nuevo, pero esta vez, la haría completamente en mis términos. Los siguientes días se convirtieron en un asedio constante. Mi teléfono se había vuelto un instrumento de tortura, vibrando cada pocos minutos con llamadas perdidas, mensajes de voz y textos cada vez más desesperados de mi familia. El primer mensaje de voz de papá llegó a las 6 de la mañana siguiente. Paloma, necesitamos hablar como adultos. Esta situación se ha salido de control. Llámame. Para las 10 de la mañana, había escalado a Paloma. Contesta el maldito teléfono. Somos tu familia. No puedes simplemente cortarnos así. Mamá había adoptado una táctica diferente. Sus mensajes eran suaves, manipulativos, diseñados para hacerme sentir culpable. Cariño, apenas dormí anoche. No puedo creer que esté pasando esto. Por favor,
Hablemos. Te amo tanto. Pero fue Camila quien realmente me sorprendió. Su primer mensaje llegó esa tarde. Su voz quebrada por lágrimas genuinas. Paloma, soy una idiota, lo sé. Pero por favor no me cortes para siempre. Eres mi hermana. Eres la única hermana que tengo. Me quedé sentada en mi oficina, mirando la pantalla de mi teléfono, mientras se iluminaba una y otra vez. 43 llamadas perdidas en 2 días. Cada una de ellas un recordatorio de que había alterado fundamentalmente la dinámica de poder en nuestra familia. Patricio entró a mi oficina con una bandeja de café y una expresión cautelosa. Señorita Fénix, hay 3 personas en recepción que dicen ser su familia. Han estado esperando durante 2 horas. Seguridad me pregunta si deben escoltarlos afuera. Por la ventana de mi oficina en el piso 30, podía ver las calles de Santa Fe extendiéndose hacia las montañas. En algún lugar allá abajo, mi familia estaba sentada en el lobby de mi edificio corporativo, probablemente sintiéndose pequeños e intimidados por el mármol pulido y los guardias de seguridad que no sabían que su jefa estaba a 30 pisos arriba. ¿Cuánto tiempo han estado ahí?, pregunté. Llegaron cuando abrimos a las 9. La señora mayor ha estado llorando intermitentemente. El señor parece furioso, y la mujer joven no ha dejado de tomar fotos del lobby. Por supuesto que Camila estaba tomando fotos. Incluso en crisis, no podía resistir la oportunidad de presumir que tenía acceso a los lugares exclusivos. Dígale a seguridad que los escolte afuera, dije finalmente, cortésmente, pero firmemente. Patricio asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Señorita, si me permite, han estado hablando con recepción. Dicen cosas como que usted está enferma, que ha tenido algún tipo de crisis nerviosa. La recepcionista está empezando a preocuparse. Sentí una punzada de ira. Incluso ahora, incluso cuando sabían la verdad, estaban tratando de controlar la narrativa, pintándome como inestable en lugar de admitir su propio comportamiento. Gracias por decirme, Patricio. Bajaré yo misma. Sus ojos se ensancharon ligeramente. ¿Está segura de que esa es la mejor idea? Completamente segura. El ascensor descendió suavemente, y con cada piso que pasaba, sentí algo endureciéndose en mi pecho. No ira, exactamente, sino algo más frío. Resolución cristalizada. Las puertas se abrieron al lobby, y ahí estaban. Papá paseándose junto a la fuente central como un tiburón enjaulado, su traje arrugado por horas de espera. Mamá en uno de los sofás de cuero, con los ojos rojos e hinchados, retorciendo un pañuelo en sus manos. Y Camila, tal como había dicho Patricio, tomando fotos discretas del techo abovedado y las instalaciones artísticas. Me vieron al mismo tiempo. Las expresiones de alivio, esperanza y triunfo que cruzaron sus caras, me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre por qué habían venido. Paloma, papá se acercó rápidamente, sus brazos extendidos como si fuera a abrazarme. Gracias a Dios, hemos estado muy preocupados. Me detuve a unos metros de distancia, mis manos cruzadas frente a mí. ¿Preocupados por qué? Por ti, por supuesto. Mamá se levantó, su voz temblorosa. Cariño, esto no eres tú. Cortar a tu familia, ser tan fría, estamos preocupados de que el estrés te esté afectando. Ahí estaba, la narrativa que habían estado construyendo. Yo era la que estaba actuando irracionalmente. Ellos eran las víctimas preocupadas. ¿El estrés de qué?, pregunté con calma. De todo esto, papá gesticuló vagamente hacia el lobby opulento. Manejar tanto dinero, tanta responsabilidad a tu edad, claramente te está pasando factura. Camila se acercó, su teléfono discretamente guardado, pero sus ojos aún registrando cada detalle del espacio. Sis, sabemos que probablemente te sientes abrumada. Toda esta presión de mantener en secreto lo exitosa que eres, debe haber sido tan solitario. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, diseñadas para sonar comprensivas, mientras plantaban semillas de duda. ¿Estaba realmente actuando racionalmente? ¿Era esto realmente por principios, o solo una rabieta extendida? ¿Y qué sugieren?, pregunté. Los 3 intercambiaron miradas rápidas. ¿Habían planeado esto? Bueno, mamá comenzó cuidadosamente. Pensamos que tal vez deberías tomarte un descanso, cancelar la boda por ahora, tomarte un tiempo para pensar las cosas claramente, sin la presión de tomar decisiones importantes, añadió papá. Y nosotros podríamos ayudarte, dijo Camila rápidamente, manejar algunas de las responsabilidades del negocio, hasta que te sientas mejor. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. No disculpas, no remordimiento genuino, un intento de golpe corporativo, envuelto en preocupación familiar. Entiendo, dije suavemente. Sus caras se iluminaron con esperanza. Entonces,
Papá se aclaró la garganta. Podemos ir a tu oficina a discutir los detalles. Tal vez deberíamos reunirnos con tus abogados. Asegurarnos de que todo esté estructurado apropiadamente. No. La palabra cayó en el lobby como un martillo. El eco se desvaneció en el silencio. ¿No? Mamá parpadeó. No, repetí. No van a venir a mi oficina. No van a reunirse con mis abogados. Y definitivamente no van a ayudar con mi negocio. La máscara de preocupación de papá comenzó a deslizarse. Paloma, sé razonable. Claramente necesitas apoyo. Lo que necesito, lo interrumpí, es que mi familia deje de fingir que esto es sobre mi bienestar, cuando obviamente es sobre su acceso a mi dinero. Eso no es cierto. Mamá protestó, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Los miré a cada uno por turnos. Entonces explíquenme por qué, en los 4 años que he estado construyendo esta empresa, nunca mostraron interés en mi trabajo hasta descubrir cuánto valía. Explíquenme por qué su primera reacción al enterarse de mi éxito no fue orgullo, sino especulación sobre cómo podían ser parte de él. El silencio se extendió. A nuestro alrededor, el lobby bullía con la actividad normal de negocios, ejecutivos con trajes caros, reuniones en los espacios de conferencias acristalados, el zumbido constante del comercio. Mi mundo, construido sin ellos. Somos familia, dijo Camila débilmente. La familia no cancela las bodas de otros miembros de la familia sin permiso, repliqué. La familia no llama circo a los sueños de otros. La familia no trata de controlar a otros adultos, fingiendo preocupación por su salud mental. Papá se enderezó, su postura volviéndose más agresiva. Tienes razón, cometimos errores, pero cortarnos completamente es extremo. Paloma, la gente va a hablar, van a preguntar por qué la familia Herrera no está en la boda de Paloma Fénix. ¿Realmente quieres ese tipo de publicidad? Y ahí estaba, la amenaza velada, hacer que me viera mal públicamente si no cedía. ¿Sabes qué, papá? Sonreí, y por primera vez en días, fue genuino. Tienes razón, la gente va a preguntar, y cuando lo hagan les diré exactamente la verdad. Su cara se puso pálida. ¿Qué verdad? Que cancelaron mi boda porque pensaban que era demasiado pobre para costeármela. Que me dijeron que mi prometido no era suficientemente bueno, porque trabajaba para una organización sin fines de lucro. Que me humillaron y me traicionaron, y que cuando descubrieron mi verdadera situación financiera, inmediatamente trataron de infiltrarse de vuelta en mi vida. Nadie te va a creer, dijo Camila, pero su voz temblaba. ¿No? Saqué mi teléfono. Tengo grabaciones de voz de todos ustedes, los mensajes donde papá grita sobre depósitos perdidos, los textos donde mamá me ruega que los deje compartir mi éxito, los donde tú, Camila, describes mi boda como icónica para los titulares. Sus caras se desplomaron simultáneamente. La verdad es poderosa. Continué. Y a diferencia de ustedes, no tengo miedo de ella. Mamá comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas parecían más calculadas. Paloma, por favor, no puedes destruir a tu propia familia así. Yo no los estoy destruyendo, dije con calma. Se destruyeron a sí mismos cuando decidieron que mi valor dependía de mi cuenta bancaria. Me dirigí hacia los ascensores. Luego me detuve y me volví hacia ellos una última vez. Tienen 5 minutos para salir del edificio antes de que llame a seguridad, y si regresan, serán arrestados por allanamiento. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, vi sus caras, la furia impotente de papá, el shock devastado de mamá, la incredulidad de Camila de que su plan hubiera fracasado tan completamente. De regreso en mi oficina, Patricio me esperaba con una expresión preocupada. ¿Cómo salió?, preguntó. Exactamente como esperaba, dije, sorprendiéndome por lo estable que sonaba mi voz. Patricio, necesito que contactes a nuestro equipo de relaciones públicas. Vamos a necesitar una estrategia de comunicación. ¿Para qué tipo de situación? Miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo, mi ciudad, donde había construido mi imperio ladrillo por ladrillo. Para el tipo de situación donde una multimillonaria se casa sin su familia presente, y el mundo va a querer saber por qué. Patricio asintió, haciendo notas. ¿Y cuál quiere que sea la narrativa oficial? La verdad, dije simplemente, toda ella. Esa noche, por primera vez en días, dormí profundamente, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente había dejado de huir de él. Habían hecho su jugada final, y había sobrevivido. Más que sobrevivido, había prevalecido. Mi familia había apostado a que mi amor por ellos sería más fuerte que mi respeto por mí misma.
habían perdido, y ahora, finalmente, podía comenzar a planear mi boda de nuevo, pero esta vez, sería exactamente lo que siempre debería haber sido, una celebración del amor, no una transacción familiar. La libertad tiene un sabor particular, se siente como aire fresco en los pulmones, después de años respirando en espacios cerrados. Una semana después de la confrontación en mi oficina, me desperté sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Mi teléfono había dejado de vibrar constante con sus llamadas. Aparentemente, habían recibido el mensaje. En su lugar, comenzaron a llegar cosas diferentes: felicitaciones de colegas de la industria, invitaciones a eventos exclusivos dirigidas a Paloma Fénix, y lo más sorprendente, mensajes de apoyo de personas que habían estado en situaciones similares. La noticia se había filtrado a los círculos sociales de la Ciudad de México, con la velocidad que solo los escándalos familiares pueden alcanzar. Patricio me había mostrado algunos artículos en las revistas de sociedad: La heredera oculta, La historia secreta de Paloma Fénix, y por qué la familia Herrera no estará en la boda del año. En lugar de sentirme expuesta, me sentía aliviada. Durante años, había cargado el peso de mantener dos identidades separadas. Ahora, por primera vez, podía ser completamente yo misma. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Rodrigo estaba sentado en mi sofá, revisando la lista de invitados revisada que habíamos estado trabajando. Una vez que enviemos estas invitaciones con tu nombre real, no hay vuelta atrás. Miré las elegantes tarjetas de papel reciclado extendidas sobre mi mesa de centro. Paloma Fénix y Rodrigo Sandoval tienen el honor de invitarle. Ya no más pretender ser solo la hija luchadora de los Herrera. Ya no más esconderme. Estoy más que segura, dije. De hecho, estoy emocionada. Y era cierto. Por primera vez en meses, planear la boda se sentía alegre en lugar de estresante. Sin la constante necesidad de justificar cada decisión con mis padres, sin tener que fingir que cada peso gastado era un sacrificio, podía enfocarme en lo que realmente importaba: celebrar nuestro amor. Además, añadí, quiero que la gente sepa exactamente quién está pagando por esta celebración. Rodrigo sonrió, pero pude ver la preocupación persistente en sus ojos. ¿Y qué hay de tu mamá? Sé que parte de ti aún espera que aparezca arrepentida el día de la boda. Su observación me golpeó más de lo que esperaba. Tenía razón. Había una parte de mí, pequeña pero persistente, que aún albergaba la fantasía de que mamá aparecería con lágrimas genuinas, que papá tragaría su orgullo, que Camila finalmente mostraría madurez emocional. Tal vez, admití, pero ya no puedo tomar decisiones basándome en lo que podrían hacer, solo en lo que han hecho. Esa tarde, Rodrigo y yo fuimos a la Hacienda Bellavista para la prueba final de coordinación. Era la primera vez que pisaba la propiedad desde el escándalo, y verla con ojos nuevos fue revelador. Los jardines se extendían como una alfombra verde hacia el lago, donde los cisnes se deslizaban entre los lirios acuáticos. La arquitectura colonial mexicana brillaba bajo el sol de octubre, sus arcos de cantera rosa enmarcando vistas perfectas en cada dirección. Había caminado por estos senderos cientos de veces como propietaria, revisando mantenimiento y planificando mejoras, pero ahora, viéndolo como el lugar donde me casaría, se sentía completamente diferente. Dios mío, susurró Rodrigo, deteniéndose en la terraza principal. Sabía que era hermoso, pero esto, Paloma, esto es como un cuento de hadas. Isabel, mi coordinadora de eventos, se acercó con una sonrisa radiante. Era una mujer elegante de 50 años que había organizado bodas para presidentes y celebrities internacionales. Más importante, no sabía ni le importaba mi historia familiar. Señorita Fénix, todo está progresando perfectamente. Las flores llegaron esta mañana para la prueba de arreglos, y el chef quiere confirmar el menú final con usted. Mientras recorríamos los espacios, Isabel narraba cada detalle: las luces de hadas que se entrelazarían entre los árboles centenarios, la pérgola donde intercambiaríamos votos con vista al lago, la pista de baile que se construiría directamente sobre el césped para que pudiéramos bailar bajo las estrellas. ¿Y la cobertura mediática?, preguntó Rodrigo. Controlada completamente, respondió Isabel. Solo los fotógrafos que ustedes aprueben. Señorita Fénix ha sido muy clara sobre su privacidad. Era extraño. Durante años, había evitado la atención mediática para mantener mi secreto. Ahora que estaba fuera, descubrí que aún valoraba mi privacidad, pero por razones diferentes. No porque tuviera miedo de ser descubierta,
sino porque quería que momentos importantes fueran realmente míos. ¿Cuántos confirmaron?, pregunté, viendo la lista en su tablet. 143, respondió Isabel. Un poco más de lo que originalmente planearon, pero manejable. Era cierto, una vez que dejé de limitarme a lo que mis padres considerarían apropiado, la lista había crecido naturalmente. Colegas de trabajo que admiraba, amigos de la universidad que había perdido de vista, empleados que se habían vuelto parte de mi vida. Rodrigo había invitado a antiguos compañeros de su trabajo en organizaciones benéficas a través de los años. Gente real, que nos conocía realmente. ¿Y la prensa?, pregunté. Isabel intercambió una mirada conmigo. Habíamos discutido esto extensamente. Hemos preparado un comunicado simple. La celebración del matrimonio entre Paloma Fénix, CEO de Fénix Inmobiliaria, y Rodrigo Sandoval, coordinador de desarrollo social. Una ceremonia íntima para familiares y amigos cercanos. Familiares y amigos cercanos, repetí, saboreando las palabras. Me gusta cómo suena. Mientras caminábamos de regreso hacia el auto, Rodrigo tomó mi mano. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Que esta versión de la boda, la que estamos planeando ahora, es exactamente lo que siempre quisiste. Te tomó perder a tu familia para darte cuenta de que no los necesitabas para ser feliz. Tenía razón. La boda original, por hermosa que fuera planeada, había estado llena de compromisos, colores que no eran mis favoritos, pero que mamá encontraba elegantes, música que papá consideraba apropiada. Hasta el menú había sido una negociación constante entre lo que queríamos y lo que ellos pensaban que se esperaba. Esta versión era puramente nuestra. Colores que amaba, dorados cálidos y verdes profundos que hacían eco de los jardines. Música que realmente disfrutaríamos, una mezcla de jazz suave para la ceremonia y una banda en vivo para el baile que podía tocar desde boleros hasta música electrónica. Comida que representaba nuestro amor. Cocina mexicana contemporánea preparada por el chef que había descubierto en un pequeño restaurante en la Roma Norte, años antes de que fuera famoso. ¿Sabes qué?, dije mientras manejaba de regreso a la ciudad. Creo que debería agradecerles. Rodrigo me miró con sorpresa. Agradecerles, por cancelar tu boda y humillarte, por liberarme, dije, por mostrarme que su amor tenía condiciones, por forzarme a elegir entre su aprobación y mi autenticidad. Y elegiste la autenticidad. Elegí a mí misma, y te elegí a ti. Esa noche, recibí una llamada inesperada. El nombre en la pantalla me hizo pausar. Abuela Esperanza, mi abuela materna, a quien no había visto en casi 2 años. Raramente llamaba. A sus 85 años, preferían las visitas en persona a las conversaciones telefónicas. Abuela, Paloma, mi amor. Su voz sonaba exactamente igual, cálida, clara, con apenas un rastro de acento de Puebla, que nunca había perdido completamente. Necesito verte. ¿Está todo bien? ¿Está enferma? Estoy perfectamente bien, pero tú y yo necesitamos hablar sobre esta situación con tu familia. Mi corazón se hundió. Abuela, si viene a pedirme que los perdone. ¿Perdonarlos? Su risa fue cortante. Paloma, vengo a disculparme por haber criado una hija tan tonta y 2 nietas tan malcriadas. Me quedé sin palabras. ¿Puedo venir mañana? Tengo algunas cosas que decirte y algunas cosas que regalarte. Al día siguiente, abuela llegó a mi departamento, llevando una pequeña maleta y una expresión determinada que recordaba de mi infancia. A los 85, aún era una fuerza de la naturaleza, la espalda recta, los ojos brillantes, y una presencia que llenaba cualquier habitación. Primero, dijo, aceptando el café que le ofrecí, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Siempre lo he estado, siempre lo ha estado. Desde que tenía 6 años, y decidiste que podías arreglar mi televisión desarmándola completamente. Sonrió. Tu madre pensó que eras destructiva. Yo vi a una niña que no tenía miedo de ver cómo funcionaban las cosas. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Paloma, he vivido 85 años en este mundo. He visto a mi país cambiar, a mi familia crecer, y he aprendido a reconocer el carácter cuando lo veo. Tu madre y tu padre son buenas personas, pero son débiles y asustados. ¿Asustados de qué? De no ser importantes, de no ser necesitados. Cuando descubrieron tu éxito, no sintieron orgullo, sintieron pánico de que ya no los necesitaras. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad simple. ¿Y Camila? Tu hermana es joven y tonta. Puede que crezca, puede que no, pero tú no tienes que esperar a ver qué decide. Abrió su maleta y sacó una caja pequeña de terciopelo azul.
Esto pertenecía a mi abuela, tu bisabuela Soledad. Murió antes de que nacieras, pero siempre dijo que sería para la primera mujer de la familia, que tuviera el valor de vivir en sus propios términos. Dentro de la caja había un collar delicado de oro blanco con un pendiente de diamante en forma de lágrima, simple pero impresionante. Abuela, es hermoso, pero, no hay peros, es tuyo, como debería haber sido desde hace años. Me ayudó a ponérmelo, sus manos sorprendentemente firmes. En el espejo, el collar se asentaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para mí. Ahora, dijo, dime sobre esta boda tuya. Quiero saber todo. Pasamos las siguientes 3 horas, hablando sobre la ceremonia, sobre Rodrigo, sobre mis planes para el futuro. Abuela escuchó todo con la atención que mis padres nunca habían mostrado, haciendo preguntas inteligentes, ofreciendo sugerencias ocasionales, y más que nada, mostrando un orgullo genuino en mis logros. ¿Estarás ahí?, pregunté finalmente. ¿Perdérmelo? Niña, no he usado mi vestido de gala en años. Será mejor que busque algo apropiado para la madre de la novia. Pero tú no eres. Soy la persona de tu familia que más te ama sin condiciones. Dijo simplemente. Eso me convierte en lo que necesite ser. Mientras se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Paloma, una última cosa. Tu madre me llamó llorando, diciendo que eras cruel, que los estabas castigando por tratar de protegerte. ¿Y qué le dijo? Le dije que la crueldad fue cancelar tu felicidad sin preguntarte. Le dije que el castigo fue su propia codicia mostrándose cuando descubrieron tu dinero. Su mirada se endureció, y le dije que si quería a su hija de vuelta, tendría que aprender a amarla sin condiciones. Hasta entonces, puede llorar sola. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sofá, tocando el collar de mi bisabuela. Por primera vez en semanas, no me sentía huérfana. Tenía familia. Solo no la familia que había esperado. Los últimos 5 días antes de la boda, pasaron en un torbellino de actividad controlada. Isabel había convertido la coordinación en un arte, cada detalle fluyendo sin problemas hacia su lugar designado. Los arreglos florales llegaron frescos de los invernaderos de Xochimilco. Las luces se probaron al atardecer para asegurar el efecto perfecto. Y el chef hizo la degustación final con Rodrigo y conmigo. Todo estaba saliendo exactamente como lo habíamos planeado. Demasiado bien. De hecho, había una parte de mí esperando que algo saliera mal, que el otro zapato cayera. La experiencia me había enseñado a desconfiar de la felicidad sin complicaciones. El miércoles por la mañana, esa sensación se materializó en forma de una llamada de Patricio. Señorita Fénix, hay una situación que necesita conocer. Su voz sonaba tensa. Su familia ha estado contactando a varios medios de comunicación. Me enderecé en mi silla. ¿Qué tipo de contacto? Entrevistas. Su hermana habló con Hola, México ayer. El titular es La hermana de Paloma Fénix. Rompe su silencio. Nuestra familia. Está DESTROZ. ADA. Sentí que mi estómago se hundía. ¿Qué dice exactamente? Básicamente presenta una versión donde ustedes son las víctimas preocupadas por la salud mental de su hija, y usted es la empresaria despiadada que corta a su familia por capricho. Hizo una pausa. Es bastante efectiva, debo admitir, muy bien construida para generar simpatía. Por supuesto que lo era. Camila había aprendido de los mejores manipuladores, nuestros padres. Hay más. Su padre ha programado una entrevista con Imagen Televisión para mañana, y su madre aparentemente fue fotografada saliendo de una consulta médica ayer, visiblemente distraída por el dolor FEAME. La coordinación de todo esto me impresionó tanto como me indignó. No estaban actuando por dolor genuino. Estaban ejecutando una campaña de relaciones públicas. ¿Cuál es su recomendación?, pregunté. Honestamente es brillante por su parte. Si usted responde, parece defensiva. Si no responde, parece culpable. De cualquier manera, ellos controlan la narrativa justo antes de su boda. Colgué y me quedé mirando por la ventana hacia los jardines de mi oficina. Durante 4 días, había disfrutado de la paz de estar libre de su drama. Ahora, en su último intento desesperado, estaban tratando de sabotear mi felicidad desde la distancia. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Rodrigo. Paloma, ¿viste las noticias? Acabo de enterarme. Mi jefe me mostró el artículo. Dice que tu familia está devastada por ser excluida, que siempre han sido una familia muy unida, y que están preocupados de que el estrés de manejar tanto dinero te esté afectando mentalmente. La ironía era perfecta.
La misma familia que había destruido mi boda ahora se presentaba como víctimas de mi crueldad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Rodrigo suavemente. Era una buena pregunta. ¿Cómo me sentía? Enojada. Sí, herida. También. Pero debajo de eso, algo más fuerte. Determinación. Me siento como si acabaran de mostrar su verdadero carácter al mundo entero, dije finalmente. Y me siento lista para mostrar el mío. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es hora de contar mi historia. Completamente. Esa tarde, convoqué una conferencia de prensa, no en una sala de hotel anónima, sino en los jardines de la Hacienda Bellavista, donde me casaría en 2 días. Si iban a convertir esto en un espectáculo mediático, al menos sería en mis términos. Los reporteros llegaron intrigados. No era común que alguien de mi perfil llamara a los medios espontáneamente, especialmente días antes de su boda. Reconocí caras de Milenio, El Universal, Reforma, y varios programas de televisión. Me paré frente a las cámaras llevando un vestido azul marino simple, el collar de mi bisabuela brillando suavemente en mi cuello. A mis espaldas, los jardines de la hacienda se extendían hacia el lago, proporcionando un telón de fondo que comunicaba exactamente lo que quería. Esto era mi territorio. Buenos días. Sé que muchos de ustedes han visto reportes recientes sobre mi familia y la situación con mi próxima boda. He decidido hablar directamente para aclarar los hechos. Respiré profundo y comencé a contar mi historia, no la versión editada que había estado viviendo durante años, sino la verdad completa. Hablé sobre construir Fénix Inmobiliaria desde cero, mientras mantenía mi identidad en secreto para evitar juicios familiares. Sobre años de trabajar 18 horas al día mientras mi familia asumía que estaba encontrándome a mí misma. Sobre la planeación cuidadosa de mi boda, solo para que fuera cancelada sin mi conocimiento porque pensaban que no podía costearla. Mi familia canceló mi boda, dije mirando directamente a las cámaras, no por preocupación genuina, sino porque juzgaron que mi prometido no era suficientemente exitoso, y que yo estaba viviendo más allá de mis posibilidades. Cuando descubrieron la verdad sobre mi situación financiera, inmediatamente cambiaron su narrativa. Una reportera levantó la mano. Pero no cree que las familias merecen segundas oportunidades. No hay espacio para el perdón. Por supuesto que creo en el perdón, respondí, pero el perdón requiere arrepentimiento genuino. Lo que he visto son intentos de manipular la situación para obtener acceso a mi éxito, no disculpas reales por el daño que causaron. Otro reportero preguntó, ¿cómo responde a las alegaciones de que el estrés de manejar su imperio la está afectando mentalmente? Sonreí, y fue genuino. Miren a su alrededor. Gesticule hacia los jardines inmaculados, hacia la hacienda que brillaba en el sol de octubre. Esto parece el trabajo de alguien que no puede manejar el estrés. Fénix Inmobiliaria ha crecido un 32% este año. Nuestros empleados tienen beneficios excepcionales y tasas de retención que son envidia de la industria. Si esto es lo que resulta de mi inestabilidad mental, entonces sugiero que más empresarios deberían intentarla. Las risas de la audiencia me dieron confianza para continuar. La verdad es simple. Construí una vida exitosa manteniendo mis logros privados. Mi familia solo mostró interés cuando descubrieron el valor monetario de esos logros. Cuando me negué a permitir que mi amor por ellos fuera usado como moneda de cambio para acceso a mi dinero, decidieron presentarse como víctimas. ¿Qué le diría a su familia si estuvieran viendo esto?, preguntó una reportera de televisión. La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado. Por un momento, vi las caras de mis padres, de Camila, no como los manipuladores calculadores en los que se habían convertido, sino como las personas que una vez amé incondicionalmente. Les diría que los amo, que siempre los amaré, pero que el amor no puede existir en una relación donde una persona es valorada solo por lo que puede proveer. Les diría que mi puerta está abierta el día que puedan amarme sin condiciones, pero que no voy a sacrificar mi felicidad esperando a que llegue ese día. La conferencia duró 45 minutos. Cuando terminó, sabía que había cambiado fundamentalmente la narrativa. Ya no era la hija cruel que abandonó a su familia. Era la mujer exitosa que se negó a ser manipulada. Esa noche, los clips de la conferencia se volvieron virales. Paloma Fénix comenzó a hacer tendencia en Twitter, con miles de personas compartiendo sus propias historias sobre familia tóxica y amor condicional. Rodrigo llegó a mi departamento con una botella de champán y una sonrisa orgullosa. ¿Viste las redes sociales?, preguntó. Patricio me está manteniendo actualizada. La gente te ama. Hay mujeres compartiendo historias sobre padres que solo las valoraron cuando tuvieron éxito.
Hay hombres hablando sobre familias que los juzgaron por sus trabajos. Convertiste tu dolor personal en algo universal. Tenía razón. Los comentarios seguían llegando. Gracias por decir lo que muchos de nosotros hemos sentido. Qué valiente eres por elegirte a ti misma. Tu boda será hermosa, porque será auténtica. Pero el mensaje que más me impactó vino de una cuenta que no reconocí. Soy terapeuta familiar. En 20 años de práctica, raramente he visto a alguien establecer límites tan saludables tan públicamente. Estás dando permiso a miles de personas para valorarse a sí mismas. Mi teléfono sonó. Era la abuela Esperanza. Vi las noticias, dijo sin preámbulos. Estoy orgullosa de ti. De verdad, tu bisabuela habría estado aplaudiendo. Esa mujer nunca le tuvo miedo a decir la verdad, sin importar quién la estuviera escuchando. Abuela, ¿cree que hice lo correcto, o fui demasiado dura? Hubo una pausa larga. Paloma, mi amor, hay una diferencia entre ser dura y ser fuerte. Ser dura lastima a otros por placer. Ser fuerte se protege a sí misma cuando es necesario. Tú fuiste fuerte. Después de colgar, me senté en mi balcón mirando las luces de la ciudad. En 2 días me casaría. En 2 días, comenzaría oficialmente mi vida como la mujer que siempre había sido en secreto, pero que ahora el mundo entero conocía. Mi teléfono vibró con un mensaje. Por un momento salvaje, pensé que podría ser de mamá o papá, finalmente ofreciendo una disculpa real. Era de Camila. ¿Viste lo que hiciste? Mamá no ha parado de llorar. Espero que estés feliz. Miré el mensaje por un largo momento. Luego lo borré sin responder. No había nada más que decir. En 2 días, caminaría por el pasillo en mi propia hacienda, usando el collar de mi bisabuela, rodeada de personas que me amaban por quien era, no por lo que podía darles. Y por primera vez en años, eso se sentía como más que suficiente. El sábado 15 de septiembre amaneció dorado y claro. Desde la ventana de la suite nupcial en la hacienda Bellavista, podía ver cómo la luz del sol se derramaba sobre el lago, creando diamantes danzantes en la superficie del agua. Los jardines resplandecían con rocío matinal, y cada rosa blanca en los arreglos parecía haber sido pintada por un artista perfeccionista. Era mi día de boda, no el que había planeado originalmente con mi familia supervisando cada detalle, sino el que había construido desde las cenizas de esa traición. Y se sentía absolutamente perfecto. ¿Lista para ser la mujer más fotografiada de México hoy?, preguntó Andrea, mi mejor amiga de la universidad, mientras ajustaba los últimos rizos de mi peinado. Había volado desde Monterrey específicamente para estar aquí, llevando consigo recuerdos de la Paloma que había sido antes de que el peso del secreto y las expectativas familiares me cambiaran. «Lista», respondí. Y por primera vez en meses, la palabra salió sin vacilación. El vestido colgaba en su percha como una obra de arte. No el que había elegido originalmente con mamá criticando cada detalle, sino uno que había encontrado en una boutique pequeña en Polanco, diseñado por una joven mexicana que entendía exactamente lo que quería. Elegancia sin ostentación, belleza sin desesperación por impresionar. La seda se deslizó sobre mi piel como agua, el corte abrazando mi figura de manera que me hacía sentir poderosa y femenina al mismo tiempo. Los bordados sutiles en hilo dorado captaban la luz cuando me movía, creando la ilusión de que estaba envuelta en rayos de sol. «Falta algo», dijo Andrea, estudiándome con ojo crítico. «El collar», respondí, tocando mi garganta desnuda. «El de mi bisabuela». Lo saqué de su estuche de terciopelo, sintiendo el peso de generaciones de mujeres fuertes que lo habían usado antes que yo. Cuando Andrea lo abrochó alrededor de mi cuello, fue como si una cadena invisible de apoyo ancestral se asentara sobre mis hombros. Un toque en la puerta interrumpió el momento. Isabel entró llevando un ramo que me quitó el aliento, peonías blancas y rosas, eucalipto plateado, y pequeñas flores silvestres que habían sido recolectadas esa mañana de los jardines de la hacienda. Sencillo, natural, completamente mío. «Los invitados están llegando», informó Isabel. «El novio está en posición y absolutamente radiante. Y señorita», se detuvo, sonriendo, «hay alguien especial que quiere verla». La abuela Esperanza entró, y por un momento me quedé sin aliento. A los 85 años, estaba espectacular en un vestido de seda azul cobalto que hacía que sus ojos brillaran como joyas. Su cabello plateado había sido peinado en un elegante chongo, y llevaba perlas que reconocí de fotos familiares de décadas atrás. «Ay, mi niña», suspiró, sus manos temblando ligeramente mientras tocaba mi cara. «Te ves exactamente como tu bisabuela el día que se casó, radiante, libre, libre,
libre de pretender ser alguien que no eres, libre de buscar aprobación de personas que no la merecen, libre de amar con todo tu corazón sin miedo. Sus ojos se humedecieron. Es lo más hermoso que puede ser una mujer. Andrea se excusó discretamente para revisar los arreglos finales, dejándonos solas. Abuela, ¿alguna vez se arrepiente de las decisiones que tomó, de las personas que eligió dejar atrás? Todos los días, respondió sin vacilación, pero no de las decisiones en sí, sino del dolor que causaron. El arrepentimiento, mi amor, es diferente del remordimiento. El arrepentimiento lamenta el dolor, pero reconoce que las decisiones fueron correctas. Sus palabras se asentaron en mi pecho como una bendición. Tu madre me llamó anoche, continuó, llorando pidiendo que intercediera, que te convenciera de postergar la boda hasta que puedan arreglar la cosas. Mi corazón se saltó un latido. ¿Y qué le dijo? Le dije que si quería arreglar algo empezara por arreglar la mujer que ve en el espejo cada mañana, que aprendiera a amar a su hija sin condiciones antes de esperar ser amada a cambio. Un toque suave en la puerta anunció la llegada de Isabel. Señorita Fénix, es hora. El pasillo desde la suite hasta los jardines nunca me había parecido tan largo. Con cada paso, sentía capas de mi antigua vida desprendiéndose como pétalos. La paloma que se escondía, que mentía sobre sus logros, que desesperadamente buscaba aprobación, se quedaba atrás. La mujer que caminaba hacia su futuro era alguien completamente nueva. Los jardines se habían transformado en algo mágico. Las sillas estaban organizadas en semicírculo alrededor de la pérgola que daba al lago, cada una adornada con cintas de seda dorada que se movían suavemente en la brisa. Luces de hadas se entrelazaban entre los árboles centenarios, creando un dosel de estrellas aunque el sol aún brillaba. El aroma de gardenias y rosas llenaba el aire, y ahí, de pie bajo la pérgola con vista al lago donde había nadado de niña, estaba Rodrigo. El mundo desapareció. Llevaba un traje azul marino que realzaba sus ojos, pero lo que me robó el aliento no fue su apariencia, sino la expresión en su rostro. Puro asombro, amor incondicional, y algo que solo podía describir como gratitud, como si no pudiera creer que era lo suficientemente afortunado para estar ahí. La música comenzó, no la marcha nupcial tradicional que mis padres habrían insistido, sino La vida es un carnaval de Celia Cruz tocada suavemente por un cuarteto de cuerdas, transformando la canción vibrante en algo íntimo y romántico. Comencé mi caminata hacia el altar, mi brazo entrelazado con el de la abuela Esperanza. A cada lado, las caras de nuestros invitados se volvían hacia mí con sonrisas genuinas. Colegas que habían visto mi trabajo de cerca, amigos que habían conocido mi corazón durante años, empleados que se habían convertido en familia elegida. Pero era en Rodrigo, en quien no podía dejar de concentrarme. Sus ojos no se apartaron de los míos, ni una sola vez durante toda la caminata, y en ellos vi reflejado todo lo que había estado buscando durante años: aceptación incondicional. Cuando llegué al altar, la abuela besó mi mejilla y puso mi mano en la de Rodrigo, con una solemnidad que me hizo temblar. «Cuídala», le susurró. «Con mi vida», respondió él, sin dudar ni un segundo. El oficiante, un juez federal, que había sido amigo de mi abuelo, comenzó la ceremonia, con palabras sobre el amor que trasciende las expectativas del mundo, sobre construir algo nuevo, cuando las fundaciones viejas se desmoronan. Rodrigo habló primero, su voz clara y fuerte, para que todos pudieran escuchar. «Paloma, me enamoré de la mujer que hacía hot cakes, quemados los domingos, y lloraba viendo películas tristes. Me enamoré de tu risa, de tu determinación, de la forma en que ves posibilidades donde otros ven problemas. Descubrir tu éxito empresarial fue sorprendente, pero no cambió nada fundamental sobre por qué te amo. Prometo verte siempre como te veo hoy, completa, perfecta y absolutamente mía, sin importar lo que el mundo piense o diga». Cuando llegó mi turno, las palabras que había ensayado se desvanecieron, reemplazadas por algo más profundo. «Rodrigo, durante años viví dividida, escondiendo partes de mí misma, por miedo al juicio. Contigo, nunca tuve que esconder nada. Me amaste antes de saber sobre mi empresa, y me amas después de conocer toda la verdad. Prometo no volver a vivir en las sombras. Prometo elegir nuestra felicidad por encima de la aprobación de otros, y prometo construir contigo una vida basada en autenticidad, no en expectativas». El intercambio de anillos pasó en un momento atemporal. Los anillos que habíamos elegido juntos, oro blanco simple, con pequeños diamantes que captaban la luz como promesas cristalizadas, se deslizaron sobre nuestros dedos,
como si hubieran estado esperando toda la vida para encontrar su hogar. Por el poder que me confiere la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, declaró el juez, los declaro marido y mujer. El beso que siguió fue suave, tierno, y cargado con años de amor construido sobre bases sólidas. Cuando nos separamos, el aplauso de nuestros invitados pareció hacer eco desde las montañas mismas. Pero en el momento en que me convertí oficialmente en la señora Sandoval Fénix, algo más sucedió. Una paz profunda se asentó en mi pecho, la certeza absoluta de que cada decisión dolorosa, cada puente quemado, cada momento de soledad, había valido la pena por este momento. La recepción fue exactamente lo que habíamos soñado, íntima, alegre, real. La banda tocó salsa y boleros, mientras bailábamos bajo las estrellas, que comenzaban a aparecer. El chef había superado todas las expectativas con un menú que celebraba tanto nuestras raíces como nuestros gustos personales. Los discursos fueron emotivos sin ser melosos, divertidos sin ser embarrassing. Andrea habló sobre conocerme en la universidad, cuando era solo una estudiante ambiciosa con sueños grandes y miedo de no ser suficiente. Marco, el hermano de Rodrigo, contó historias sobre su obsesión conmigo desde nuestra primera cita. La abuela Esperanza alzó su copa para brindar por las mujeres que eligen la felicidad por encima de la conformidad. Pero el momento que más me marcó llegó cerca de la medianoche. Rodrigo y yo estábamos bailando una canción lenta, cuando noté una figura solitaria al borde de la propiedad, apenas visible entre los árboles. Una mujer con un vestido oscuro, de pie junto a la reja perimetral. Mi corazón se detuvo, era mi madre. Rodrigo siguió mi mirada, y la vio también. ¿Quieres ir a hablar con ella?, preguntó suavemente. Durante un momento, consideré hacerlo. Parte de mí, la parte que aún era la hija que había anhelado su aprobación durante tantos años, quería correr hacia esa figura solitaria y arreglar todo. Pero entonces recordé las palabras de la abuela: el amor no puede existir donde una persona es valorada solo por lo que puede proveer. No, dije finalmente, sin apartar mis ojos de Rodrigo, esta noche es nuestra. Él sonrió, y me hizo girar, y cuando miré de nuevo hacia los árboles, la figura había desaparecido. Bailamos hasta que las últimas estrellas comenzaron a desvanecerse en el cielo del amanecer. Nuestros invitados se despidieron con abrazos largos y promesas de verse pronto. Isabel supervisó la limpieza con la eficiencia militar que la había hecho legendaria en la industria. Finalmente, Rodrigo y yo nos quedamos solos en los jardines de nuestra hacienda, todavía en nuestros trajes de boda, viendo cómo el sol comenzaba a pintar el lago de oro. ¿Cómo te sientes, señora Sandoval Fénix?, preguntó, sus brazos rodeando mi cintura. Me siento completa, respondí, y por primera vez en años, era absolutamente cierto. No completa porque me había casado, sino porque finalmente había dejado de vivir dividida. La empresaria exitosa y la mujer enamorada ya no eran identidades separadas que tenía que equilibrar, eran facetas de la misma persona, finalmente integradas, finalmente libres. ¿Sabes qué es lo más loco?, dije, recostando mi cabeza en su hombro. ¿Qué? Que si mi familia no hubiera cancelado nuestra boda, nunca habríamos tenido esta, la boda que realmente merecíamos. Rodrigo me besó la coronilla. Entonces supongo que deberíamos agradecerles. Tal vez algún día, respondí, pero no hoy. Hoy solo quiero ser feliz. Y mientras el sol se alzaba completamente sobre el lago, convirtiéndolo en un espejo de luz líquida, supe que había elegido correctamente, no solo a Rodrigo, no solo esta nueva vida, sino a mí misma. Por primera vez en años, había elegido ser completamente, auténticamente, irreversiblemente yo misma, y se sentía como el regalo más grande que me hubiera dado jamás. La primavera había llegado a la Ciudad de México, con una explosión de jacarandas púrpura, que transformaba las calles en alfombras de color. Desde mi nueva oficina en Santa Fe, podía ver cómo los pétalos bailaban en el viento, recordándome que la belleza a menudo venía después de que las cosas viejas se desmoronaran para dar paso a algo nuevo. Fénix Inmobiliaria había crecido exponencialmente desde que salí del closet empresarial, como Rodrigo lo llamaba con cariño. La exposición mediática había traído no solo publicidad, sino credibilidad. Los inversionistas que antes me veían como un misterio, ahora me respetaban como una visionaria transparente. Habíamos adquirido 4 propiedades nuevas, incluyendo un hotel boutique en San Miguel de Allende, que se había convertido en el destino favorito de celebrities que buscaban privacidad auténtica. Pero los cambios más significativos no habían sido profesionales,
sino personales. Rodrigo y yo habíamos comprado una casa en Coyoacán, una construcción colonial restaurada, con un jardín donde él cultivaba las hierbas para sus experimentos culinarios dominicales. Los sábados por la mañana nos sentábamos en la terraza con café y periódicos, algo tan maravillosamente mundano, que seguía sintiéndose como un lujo después de años de drama familiar. Tu artículo salió en Forbes México, dijo, pasándome la revista con una sonrisa orgullosa. La portada me mostraba en la Hacienda Bellavista, no en pose corporativa tradicional, sino sentada casualmente en los escalones de cantera, el collar de mi bisabuela captando la luz del atardecer. El titular decía, Paloma Fénix, construyendo un imperio de autenticidad. Se ve bien, admití, hojeando las páginas. El artículo era honesto sobre mi historia, incluido el conflicto familiar, pero enfocado en las lecciones de liderazgo que había aprendido en el proceso. ¿Sabes qué me gusta más?, preguntó Rodrigo, señalando una cita en el artículo. Leí en voz alta. El éxito auténtico no requiere que escondes quién eres. Requiere que tengas el valor de ser esa persona completamente, incluso cuando otros no lo entienden. Suenas muy sabia para alguien de 24 años, bromeó. Es fácil sonar sabio cuando finalmente dejas de fingir que no sabes lo que sabes. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricio. La fundación que habíamos lanzado en enero, dedicada a apoyar mujeres jóvenes emprendedoras de comunidades rurales mexicanas, había recibido su primera donación de $1 millón de una corporación internacional. Buenas noticias, le dije a Rodrigo, mostrándole el mensaje. Parece que el universo está recompensando tu autenticidad. Tenía razón, pero no de la manera romántica que sugería. El universo no premia la bondad con éxito automático. Lo que había aprendido era algo más pragmático. Cuando dejas de gastar energía manteniendo fachadas falsas, tienes mucho más poder para construir cosas reales. La abuela Esperanza llegó para el almuerzo, como había hecho cada sábado desde la boda. A los 86 años, seguía siendo una fuerza de la naturaleza, ahora con el añadido de ser una celebrity menor. Su entrevista en Ventaneando sobre cómo criar nietas fuertes se había vuelto viral, convirtiéndola en algo así como una influencer abuela. ¿Alguna noticia de tus padres?, preguntó mientras servía la sopa que había traído. Era la pregunta semanal, siempre la hacía con el mismo tono neutral, sin juicio, simplemente manteniendo la puerta abierta para el diálogo. Camila me mandó un mensaje el mes pasado, respondí. Aparentemente está trabajando en una startup de influencer marketing. Quería saber si podía usar mi nombre como referencia. ¿Y qué le dijiste? Que cuando estuviera lista para disculparse por llamar circo a mi boda, podríamos hablar sobre referencias profesionales. La abuela asintió aprobatoriamente. ¿Y tus padres? Nada directo, pero Patricio dice que papá ha estado haciendo preguntas discretas sobre oportunidades de inversión con nuestra empresa. Por supuesto que sí. Su tono era seco. Tu padre siempre ha creído que el dinero puede comprar el perdón. Era una observación dura pero precisa. En los 6 meses desde la boda, mis padres habían probado varias tácticas. Enviado flores en mi cumpleaños, que doné a un hospital, intentado contactar a Rodrigo directamente. Él cortésmente declinó reunirse con ellos, e incluso enviado regalos caros a nuestra nueva casa, que devolvimos sin abrir. Lo que nunca habían hecho era lo único que podría haber marcado una diferencia: ofrecer una disculpa sin condiciones. ¿Los extrañas?, preguntó la abuela. Era otra pregunta semanal, y mi respuesta había evolucionado con el tiempo. Extraño la idea de ellos, dije finalmente. Extraño la familia que pensé que teníamos, pero no extraño la realidad de caminar sobre cáscaras de huevo, de esconder mi éxito, de sentir que tenía que ganar su amor cada día. Esa es una distinción importante, dijo Rodrigo, entre el dolor de la pérdida y la nostalgia, por algo que nunca fue realmente real. Tenía razón. El dolor había evolucionado desde algo agudo hasta algo más manejable, una cicatriz que ocasionalmente dolía cuando cambiaba el clima emocional, pero que ya no controlaba mis decisiones diarias. Esa tarde, mientras la abuela tomaba su siesta en el sofá del jardín y Rodrigo trabajaba en su laptop, recibí una llamada inesperada. Paloma Fénix. La voz era joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Lucia Vázquez. Soy estudiante de administración en la Universidad de Guadalajara. Vi su conferencia de prensa, la de antes de su boda, y bueno, tengo una situación similar. Me enderecé, prestando atención completa. Construí una pequeña empresa de diseño web, mientras estudiaba, continuó Lucia.
Ahora está valorada en casi 2 millones de pesos, pero mi familia no lo sabe. Piensan que soy una estudiante promedio, que vive de la mensualidad que me mandan. Y ahora mi novio me propuso matrimonio, pero mis padres dicen que él no es suficientemente bueno para mí, porque trabaja como maestro de primaria. La historia era tan familiar que sentí un eco de mi propio dolor de meses atrás. ¿Y qué quiere hacer?, pregunté. No lo sé, vi cómo usted manejó su situación, y no sé si tengo esa valentía, pero tampoco puedo seguir fingiendo ser alguien que no soy. Hablamos durante casi 1 hora. Le conté no solo sobre mi decisión final, sino sobre todos los pasos intermedios, los miedos, las dudas, los momentos en que casi cedía a la presión familiar. Al final de la llamada, no le dije qué hacer, esa decisión tenía que ser suya, pero le di algo que no había tenido cuando estaba en su situación, la certeza de que no estaba sola. Hay una diferencia entre estar sola y elegir soledad, le dije antes de colgar. Una es algo que te pasa, la otra es algo que eliges por tu bienestar. Cuando terminó la llamada, Rodrigo levantó la vista de su laptop. Otra empresaria secreta con familia complicada, la tercera esta semana. Era cierto, mi historia había tocado una fibra que no sabía que existía. Regularmente recibía mensajes de mujeres jóvenes en situaciones similares, exitosas en secreto, luchando con familias que las valoraban condicionalmente, buscando permiso para ser ellas mismas. ¿Alguna vez te arrepientes de haber hecho tu situación tan pública?, preguntó. Nunca, respondí inmediatamente. Si mi dolor puede ayudar a otras personas a evitar el suyo, entonces valió la pena cada momento incómodo. Esa noche, mientras cenábamos en el jardín bajo las estrellas, Rodrigo me hizo una pregunta que había estado evitando hacerme a mí misma. ¿Qué pasaría si mañana tus padres llegaran a la puerta con disculpas genuinas? No manipulación, no agenda oculta, solo verdadero arrepentimiento. La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado. Durante meses, había estado preparándome para sus tácticas de manipulación, pero no para la posibilidad de arrepentimiento auténtico. Honestamente, no lo sé, admití. Parte de mí quiere creer que podríamos reconstruir algo, pero otra parte sabe que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. No iguales, acordó Rodrigo. Pero tal vez algo diferente podría ser valioso también. ¿Tú crees que debería estar más abierta a la reconciliación? Creo que deberías estar abierta a cualquier posibilidad que sirva a tu bienestar a largo plazo, dijo cuidadosamente. Pero también creo que tienes derecho a pedir evidencia de cambio real antes de arriesgar tu paz de nuevo. Sus palabras se quedaron conmigo esa noche mientras me quedaba despierta mirando el techo. La reconciliación familiar era complicada, no porque el amor no existiera, sino porque el amor tenía que coexistir con respeto mutuo y límites saludables. Una semana después, recibí un sobre sin dirección de remitente. Dentro había una sola hoja de papel con la escritura de mi madre. Paloma, he estado en terapia desde tu boda. Mi terapeuta dice que antes de poder pedirte perdón, necesito entender completamente lo que hice mal. Todavía estoy en ese proceso. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que finalmente entiendo que el problema nunca fuiste tú. Mamá, leí la carta 3 veces, sintiendo algo en mi pecho que no había sentido en meses. Esperanza cautelosa. Era la primera comunicación de mi familia, que no incluía excusas, manipulación o agenda oculta. No era una disculpa completa. Aún no, pero era reconocimiento de responsabilidad. Le mostré la carta a Rodrigo y la abuela esa noche. ¿Creen que es genuino?, pregunté. El tiempo lo dirá, dijo la abuela pragmáticamente. La terapia puede cambiar a las personas, pero solo si realmente quieren cambiar. ¿Y si es genuino?, pregunté. Si realmente está trabajando para ser diferente. Entonces, dijo Rodrigo tomando mi mano, cuando esté lista para hacer améns reales, tú decidirás si estás lista para escucharlas. Pero no hay prisa, tu bienestar viene primero. Tenía razón. Durante meses había operado desde una posición de reacción a sus acciones. Ahora, por primera vez, tenía el lujo del tiempo y la estabilidad emocional para considerar las posibilidades con calma. Puse la carta en el cajón de mi escritorio junto al manifiesto que había escrito para mí misma la noche después de cortarlos. 2 documentos que representaban etapas diferentes de mi viaje, uno nacido del dolor y la determinación, otro ofreciendo la posibilidad de sanación. No sabía cuál prevalecería, pero por primera vez, me sentía equipada para manejar cualquier resultado. Tenía un matrimonio sólido basado en autenticidad,
una empresa próspera construida sobre mis propios términos, y una comprensión clara de mi propio valor que no dependía de la validación externa. 6 meses después de mi boda, había aprendido que la verdadera libertad no venía de cortar lazos, sino de saber que podías hacerlo si era necesario. No venía de la ausencia de dolor, sino de la certeza de que eras lo suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier dolor que fuera necesario para proteger tu autenticidad. Y mientras me quedaba dormida esa noche, con la mano de Rodrigo en la mía y el aroma de las gardenias flotando desde el jardín, supe que había elegido bien, no solo en términos de familia o matrimonio, sino en términos de quién había decidido ser. Paloma Fénix, no solo un nombre de empresa, sino una identidad construida de cenizas de expectativas ajenas y forjada en el fuego de decisiones auténticas. Una mujer que finalmente había aprendido que el amor propio no era egoísta, era la base de todo amor genuino que vendría después. Y eso, decidí mientras me deslizaba hacia el sueño, era más que suficiente para construir una vida entera.